Sí, Buenos Aires, desde su segunda fundación, fue un poblado pequeño y muy tranquilo, habitado fundamentalmente por comerciantes, militares y funcionarios reales. Recién unos 200 años más tarde, en el siglo XVIII, el panorama sería distinto. El cambio más importante de la ciudad fue a partir de una decisión que se tomó en España, en 1776, que cambió la jerarquía, la condición de Buenos Aires. ¿Recordás qué sucedió en esa fecha, Ernestina? A ver, una decisión que se tomó en España sobre Buenos Aires en 1776. Espere, déjeme pensar. El virrey, es decir, el virreinato, que Buenos Aires se convirtió en capital del virreinato del Río de la Plata en 1776. Muy bien. Y a partir de entonces, la ciudad empezó a cambiar, a crecer y a modernizarse. Pero hubo otros motivos que produjeron cambios en Buenos Aires. En ese siglo, el XVIII, habían llegado al trono español los Borbones, una dinastía europea. Y por entonces se extendía por Europa lo que conocemos como la Ilustración. La Ilustración era una corriente de pensamiento, una serie de nuevas ideas y formas de ver el mundo. Los representantes de estas ideas afirmaban que después de varios siglos de ignorancia, la humanidad entraba en una etapa iluminada por la razón, los conocimientos, la ciencia, la búsqueda de la verdad y la fe en la razón humana. Perdón, profe, ¿y estas nuevas ideas de la Ilustración, qué tienen que ver con Buenos Aires? Que con Buenos Aires ya convertida en capital del virreinato del Río de la Plata, estas nuevas ideas se extendieron por la ciudad que comenzó a cambiar. Empezaron a convivir las costumbres de la Buenos Aires tradicional, la de los conquistadores y colonizadores, con el pensamiento de la generación de criollos que iba a promover la Revolución de Mayo. Todos estos cambios hicieron que hacia el año 1800 se desarrollaran dos ámbitos, dos espacios, de forma muy diferenciada. Dos ámbitos que se desarrollaron de forma muy diferenciada, claro. Por un lado la ciudad y por el otro el campo, la campaña. Hace mucho que no viajo al campo. Me gustaría ir uno de estos días. Profe, ¿dónde anda? En el campo, pero solo por un momento, para describir lo que llamamos la campaña. La campaña era el ambiente rural contiguo a la ciudad. Su función era abastecer y dar servicios a la ciudad, y se organizaba en dos espacios. Uno eran las grandes zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y el otro el límite habitable, formando la frontera que estaba en constante movimiento. En la ciudad de Buenos Aires, sede de las autoridades españolas y ciudad-puerto, se desarrollaban actividades políticas y sociales dirigidas a fortalecer el comercio con España por el Océano Atlántico. Entonces, tanto la ciudad por un lado como la campaña y su frontera por otro, tenían distintas actividades, funciones, lugares de reunión, costumbres, fiestas, vestimentas y comidas. Vamos a ver qué hacía importante a Buenos Aires. ¿Con qué contaba la ciudad en sus orígenes? A ver, oro, ni una pepita. ¿Producía algo la ciudad? ¿Tenía alguna riqueza propia? No, tampoco. ¿Algo de plata? No, solo había plata en el nombre de su río, el Río de la Plata. Y eso sí que era importante. Buenos Aires no tenía riquezas como otros puntos de Latinoamérica, pero tenía el río que desembocaba en el Atlántico, como una gran y enorme vía de comunicación. Y ese río y su puerto serían claves para la ciudad, ¿no, profe? Sí, a pesar de que en sus orígenes era modesto como la ciudad, el puerto de Buenos Aires comenzó a tener una actividad muy importante y esto generó conflictos de intereses. Uno de estos conflictos fue con Lima, la capital del virreinato del Perú, el más rico de los creados por los españoles. Lima, por ejemplo, controlaba el mercado de los esclavos y le causaba muchas pérdidas que comenzaran a entrar esclavos por Buenos Aires, que luego eran introducidos en su territorio. Lima también denunció que Buenos Aires era el lugar de entrada de todo tipo de contrabando de mercaderías y además el puerto por donde salía, también de forma ilegal, plata que se producía en la ciudad de Potosí. ¿Y qué pasó con el puerto porteño? Buenos Aires se consolidaba como un centro importante de intercambio comercial y de contrabando, y así, de ser una pequeña aldea, se fue transformando en una ciudad. ¡Uy, mi sección favorita!